El sol del mediodía castigaba sin piedad los relucientes cristales del concesionario de automóviles, transformando la sala en un escaparate de relucientes promesas. Cada coche expuesto parecía susurrar un futuro más fácil, más digno, más libre, como si con el giro de una llave fuera a comenzar una nueva vida. Damián estaba de pie, quieto como una estatua, a la incierta sombra de una carpa. Llevaba puesta su mejor camisa de vestir azul claro, que empezaba a pegársele a la espalda empapada de sudor. Sus vaqueros habían sido planchados con esmero la noche anterior. Se secaba la frente con un pañuelo arrugado, heredado de su padre, y miraba el reloj cada minuto, como si el tiempo pudiera acelerarse con su insistencia. Las manecillas parecían burlarse de su ansiedad. Dijeron que ya venían, murmuró para sí, tratando de ocultar la inquietud que empezaba a palpitarle en el pecho. Era más que un día especial. Era el día. Tras años de sacrificio silencioso, noches, fines de semana sin descanso, renuncias que nadie vio venir, la familia conseguiría por fin algo que siempre le había parecido inalcanzable: un coche cero emisiones de carbono. Un coche propio. Pero a medida que pasaban los minutos y ninguna señal de sus padres aparecía a la vuelta de la esquina, una extraña sombra se instaló en el corazón de Damián. No era solo impaciencia, era algo más. La sensación de que aquel día tan esperado encerraba algo que nadie esperaba. A su alrededor, los clientes reían con los alegres vendedores, brindaban con café, firmaban papeles. Y allí estaba él, de pie, esperando. El sudor goteaba, pero ya no era solo por el calor. Un sonido lejano de neumáticos chirriando resonó en la calle cercana. Damián volvió la cara. Sus ojos se entrecerraron. Algo iba mal. Dentro de la tienda, Claudia observaba todo desde detrás del mostrador de cristal. Su postura erguida, el smoking impecable y el moño apretado sobre la cabeza daban la imagen de una encargada a la que no se le escapaba nada. Su ojo entrenado recorría la sala de exposición como un escáner silencioso, buscando cualquier detalle fuera de lugar. Cuando sus ojos se posaron en Damián, su expresión cambió casi imperceptiblemente. Llevaba demasiado tiempo allí de pie. Se había quedado quieto. No hablaba con ningún vendedor. No parecía estar esperando a que le atendieran, ni mostraba el tipo de ansia entusiasta de los compradores corrientes. En cambio, observaba los coches con una intensidad que Claudia interpretó como sospechosa. Era negro. Este último detalle no le pasó desapercibido, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Una silenciosa e incómoda alerta se encendió en su interior. El recuerdo de un robo meses antes o de historias susurradas en los pasillos distorsionó su percepción. Cogió el teléfono interno y marcó rápidamente. «Carlos, vigila al chico que está fuera. El de azul claro. Tiene un aspecto extraño». Al otro lado de la línea, el guardia de seguridad asintió en silencio. Ya sabía lo que tenía que hacer. Fuera, Damián seguía esperando, ajeno al juicio que se le formaba al otro lado del cristal. Miró hacia la carretera con la esperanza de ver el coche de sus padres, pero solo veía sombras distorsionadas bajo el sol. Entonces se dio cuenta. Lo sintió, un peso sobre los hombros, una molestia en la espalda, como si unos ojos invisibles miraran a través de él. Miró a su alrededor y por un momento sus ojos se encontraron con los de Claudia. Ella apartó rápidamente la mirada, pero el daño ya estaba hecho. Damián conocía esa mirada. La había visto antes, en centros comerciales, en bancos, en el ascensor de edificios donde ni siquiera tenía que dar explicaciones. Era la mirada que preguntaba, sin palabras, «¿Qué haces aquí?». Y en ese instante, un escalofrío le recorrió la espalda. No solo porque le observaban,
sino porque de repente empezó a preguntarse si aquel día acabaría como había soñado, o si algo que no podía nombrar, estaba a punto de poner patas arriba su historia. Claudia se apartó discretamente del mostrador, como quien necesita resolver algo trivial, pero su expresión era tensa, concentrada, como si estuviera ante una amenaza silenciosa. Con el móvil pegado al cuerpo, marcó un número conocido. La voz al otro lado contestó en cuestión de segundos. Hablaba en voz baja, casi en un susurro. «¿Policía?» «Sí, hay un joven delante de la tienda. Parece sospechoso. Está vigilando los vehículos, quizá esperando a que alguien le robe. Sí, negro, camiseta azul claro, vaqueros. Está solo. Ha pasado un rato. Sí. Deprisa, por favor». Colgó con la misma calma con la que había llamado, sin emoción, como quien acaba de cumplir un protocolo de seguridad. Fuera, Damián permanecía ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Su rostro mostraba ahora una sonrisa, tímida, casi infantil, al ver el reflejo de los coches en el escaparate. Cogió el móvil y escribió rápidamente un mensaje a su padre. «Estoy aquí, delante del BMW rojo. Es precioso. Soy muy feliz, papá». El mensaje fue enviado con el corazón acelerado, no por miedo, sino por pura alegría. Fue un momento raro, casi mágico. El niño que creció tomando autobuses abarrotados con su madre estaba ahora delante de un símbolo de victoria. Era más que un coche, era dignidad, era una conquista. Pero ese momento sagrado e íntimo estaba siendo erosionado por fuerzas que él no podía ver. Dentro de la tienda, Claudia se cruzó de brazos, vigilando la puerta. Carlos, el guardia de seguridad, ya estaba discretamente situado, más cerca de la entrada. Al otro lado de la calle, un coche de policía empezó a aparecer en el horizonte, a toda velocidad, con el giroflex apagado, pero con una visible decisión en la forma de cortar el tráfico. Faltaban 2 minutos para que llegaran los padres de Damián. 2 minutos que lo cambiarían todo. El sonido de las sirenas rasgó el aire como un puñal, brutal e inesperado. El canto de los pájaros enmudeció. Todo el ambiente pareció detenerse un segundo, como si la realidad contuviera la respiración. 2 coches de policía se detuvieron bruscamente frente al concesionario, con los neumáticos cantando sobre el asfalto caliente. 4 agentes se apean sucesivamente, entrenados para actuar con rapidez, los ojos muy abiertos, las manos en las caderas, los dedos inquietos en sus pistolas. A la espalda, manos arriba, ya Damián se quedó helado. «¿Qué?», tartamudeó levantando los brazos, con el corazón más acelerado que nunca. «Yo no he hecho nada». Antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, lo empujaron con fuerza contra el brillante capó de un coche en exposición. Con la cara pegada al metal caliente, le tiran brutalmente de las manos. El dolor físico era pequeño comparado con el dolor mayor. La humillación, el miedo, la confusión. Los ojos de Damián, muy abiertos, buscaban algún signo de razón en los rostros que le rodeaban. Los clientes de la tienda observaban en silencio. Algunos levantaron sus teléfonos móviles, filmando, casi como si estuvieran presenciando una puesta en escena, un espectáculo grotesco. Pero nadie dijo nada. Nadie intervino. Dentro de la tienda, Claudia salió con paso firme, los brazos cruzados, como un juez a punto de dictar sentencia. Su expresión era la de quien cree que tiene razón, la de quien siente que ha cumplido con su deber. «Te dije que era raro», dijo sin dirigirse a nadie en particular, pero lo bastante alto como para que se la oyera. «Hoy en día hay que protegerse. Nunca se sabe». Fue entonces cuando una voz femenina llena de incredulidad y rabia irrumpió desde el fondo, rompiendo el silencio como una bomba emocional. «¿Mamá?» Todo el mundo se volvió. Una joven con el pelo trenzado y la piel del mismo color que la de Damián.
Caminó rápidamente hacia el grupo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», gritó, ahora corriendo. Claudia palideció. Era su hija, y esta era la escena que nunca había imaginado presenciar, su nieto siendo tratado como un criminal. Su sangre, su orgullo. Damián, aún inmovilizado, miró a la joven, reconoció el rostro, y allí, entre el dolor y la confusión, se dio cuenta. Ella era la pieza que faltaba en la tragedia. Un espeso silencio cayó sobre todos. Y por primera vez Claudia pareció no tener respuesta. Claudia se dio la vuelta lentamente, con la sangre corriendo por su rostro. Sus brazos, antes firmes y cruzados con convicción, ahora colgaban a su lado como ramitas secas. Frente a ella, bajando de un todoterreno blanco, estaba su hija, Isabela, con los ojos muy abiertos por el horror. Junto a ella, un hombre de rasgos firmes, piel oscura y expresión de desesperación. Antonio, el padre de Damián. En cuanto vio a su hijo en el suelo, esposado, rodeado de policías con las manos en las pistolas, Antonio corrió hacia él con un grito que rasgó el aire. «¡Hijo mío! ¡Suéltalo! Hemos venido a comprar el coche. ¡Es mi hijo! ¡Se están equivocando!», gritó jadeante, sacando del bolsillo los documentos y el recibo de la transferencia bancaria. «¡Aquí está! Mirad esto, la compra está hecha. Nos estaba esperando». Los agentes se miran, sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos cogió los papeles y los leyó rápidamente, frunciendo el ceño. El otro miró a Claudia, confuso, como pidiendo una explicación con la mirada. Isabela cayó de rodillas sobre la acera, llorando, con la mano sobre la boca como para evitar que saliera más dolor. «Mamá, ¿qué has hecho? Fue Damián. Va al mismo colegio que mi prima. Hablamos de él en el centro comercial, ¿recuerdas? Dijiste que parecía educado, que tenía buenos modales». Su voz se quebró entre sollozos. «¿Y ahora le has hecho esto?». Claudia no contestó. Sus ojos estaban fijos en Damián, que ahora estaba siendo desalojado lentamente por un policía visiblemente incómodo. El chico estaba en estado de shock, con la cara aún pegada al dolor y la humillación. Le brotaban lágrimas silenciosas, pero no decía nada. La dignidad que había construido con tanto esfuerzo le había sido arrancada en público, sin posibilidad de defensa. Los clientes seguían filmando. Algunos murmuraban palabras de indignación. Otros se limitan a mirar sin saber a dónde mirar. Un silencio pesado lo envolvió todo, como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre la metralla de una verdad cruel y el peso insoportable de la culpa. Claudia sintió que sus piernas cedían, pero aún no sabía si era por el error o por el miedo a enfrentarse a quien realmente era. Claudia palideció, como si la hubieran golpeado en el pecho. La realidad, desnuda y descarnada, estaba allí, en carne viva, delante de todos y de ella misma. Los policías, visiblemente avergonzados, intercambiaron miradas inseguras. Uno de ellos moqueó, el otro apartó la mirada. En silencio, como si fueran cómplices de algo que no podían justificar, le quitaron las esposas con gestos rápidos, casi mecánicos. Damián permaneció inmóvil un momento. Respiraba con dificultad, como si intentase contener una tormenta en su interior. Sus brazos cayeron a los lados y se incorporó lentamente, como si alguien levantase no solo su cuerpo, sino también el peso de siglos de silencio. Su rostro no mostraba ira. No había gritos, no había odio. Había algo peor: decepción. Las lágrimas que brotaron no fueron teatrales. Eran profundas, silenciosas, cargadas de todo lo que nunca había dicho en situaciones similares. La diferencia ahora era que había testigos, y nadie podía fingir que no lo había visto. Miró fijamente a Claudia durante unos segundos. El silencio era brutal.
¿Todo esto por esperar a mis padres? Su voz salió débil pero firme. Clara, como una sentencia, Claudia abrió la boca, intentando articular una explicación, pero no le salió nada. Tenía la garganta seca, las palabras ahogadas por la vergüenza. Sentía que todas las miradas le quemaban la piel, y ninguna de ellas le ofrecía cobijo. Los clientes estaban ahora quietos, algunos con los brazos cruzados, otros con la cabeza gacha. Una mujer lloraba en silencio. Un hombre murmuraba tonterías entre dientes apretados. La cámara de un teléfono móvil seguía grabando, constante, implacablemente. El objetivo rojo parpadeaba. La verdad sería compartida, saldría a la luz. Isabela, aún arrodillada, lloraba suavemente, mientras el padre de Damião abrazaba a su hijo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo el mundo, aunque sabía que era demasiado tarde. Damião no respondió al abrazo, permaneció inmóvil, los ojos fijos en Claudia, porque a veces lo peor no es ser humillado, es descubrir quién te ve realmente como una amenaza. Incluso cuando solo querías existir. Damião echó un último vistazo al coche rojo, el mismo coche que minutos antes representaba un sueño, movilidad, libertad, logro. Ahora no brillaba tanto. El reflejo de la pintura parecía apagado, como si hubiera absorbido el veneno de aquel día. Estaba manchada, no por la suciedad, sino por el recuerdo, del dolor, de lo que había ocurrido delante de él. Se volvió lentamente hacia su padre, con la voz tan firme como el hierro forjado en el fuego. «¡Vámonos, papá! Este sitio no se merece nuestro dinero». Antonio asintió en silencio. Sabía que en ese momento no se trataba solo de comprar o no un coche. Se trataba de dignidad, de saber cuándo dar un paso atrás para permanecer íntegro. Mientras caminaban hacia el todoterreno blanco, con Isabela a su lado, aún temblorosa, volvió a soplar el viento. Pero no era el mismo viento de antes, era otro tipo de silencio. Un silencio espeso, lleno de vergüenza y peso. Un silencio que parecía vaciar la tienda, aunque todos los coches seguían allí, relucientes, inmóviles. Un silencio que permanecería allí para siempre, atrapado entre los escaparates, como un fantasma sin rostro. Y aquel día, muchos lo vieron, pero pocos lo olvidarían.